En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. La fe depende no solamente de Dios. Hay personas que enseñan que si Dios no da fe, uno no tiene fe, y si uno no tiene fe es porque Dios no la ha dado. Como que todo depende de Dios. Uno no tiene ninguna responsabilidad. Si Dios quiere que yo crea, Él me dará fe. Si Dios quiere que yo responda, Él me tocará el corazón. Cuando usted escuche el mensaje del Evangelio, Dios lo está llamando, Dios está tocando su corazón y Él espera que usted decida creer. Es cierto que sin la palabra de Dios uno no llega a tener fe, pero una vez que Dios da su palabra, el que oye tiene la responsabilidad de decidir si va a creer o no. Para que la palabra produzca fe se requiere de un corazón humilde y dispuesto a someterse a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Dios provee el poder, el evangelio, la palabra de verdad, que puede librarnos del pecado, que puede salvarnos, que puede darnos fe, pero el hombre decide someterse humildemente o no. Los muchos que dicen que la obra es de Dios tienen cierta razón, pero también en cierto sentido están muy equivocados, porque Dios no puede obrar en el corazón de nosotros si nosotros no se lo permitimos. Y esto es lo que sucedió con la mayoría de los israelitas. Y de esta reacción de los judíos, como también la fe de los griegos, la fe de los gentiles, fue profetizada de antemano por profetas de la nación de Israel, que el apóstol Pablo aquí en los versículos 19 al 21 está citando. Primeramente, cita lo que dice Moisés en la ley, en Deuteronomio 32, y el versículo 21. Yo os provocaré, dice Dios a la nación de Israel, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con los gentiles, con los griegos, con pueblo insensato, os provocaré a ira. Y esto es lo que había sucedido en el tiempo de Pablo. Y también sucedió en el tiempo de Moisés, si notamos el contexto, porque en este capítulo 32 de Deuteronomio, Moisés está recordando al pueblo, la congregación de Israel que está reunido allí antes que entren a la tierra prometida. Les está recordando de cómo sus antepasados se habían olvidado de Dios y habían seguido a otros dioses. Y ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, dice. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a cielos con un pueblo, con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Esto resultó cuando ellos rechazaron a Dios. Y esto resultó en el primer siglo, y a partir de él, cuando los judíos, los israelitas, rechazaron a Dios y al plan de Dios, a la justicia de Dios, e insistieron en su propio plan de justicia. Cuando no creyeron el mensaje del Evangelio, no creyeron en el Hijo de Dios, entonces Dios decidió provocarlos a ira a ellos también, por medio de la fe de los gentiles, que también fue profetizada por Isaías, en Isaías capítulo 65 y el versículo 1, cuando dice Dios, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, que en el contexto nuevamente trata de las consecuencias de la rebeldía y la idolatría de Israel. Y luego sigue en el siguiente versículo 2 de Isaías 65, extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Y esto es exactamente lo que estaban haciendo nuevamente los mismos israelitas en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo del primer siglo. Ellos se estaban rebelando a pesar de dos
maravillosas bendiciones de Dios, a pesar de la paciencia de Dios para con ellos, que todo el día los esperaba, y a pesar del deseo de Dios de bendecirlos, extendiendo su mano. Pero un pueblo rebelde rehusó hacer lo que Dios ordenó. Un pueblo contradictor contradijo lo que Dios reveló. Y la consecuencia es que como nación, en su mayoría, quedaron excluidos de la bendición de la promesa. Quedaron excluidos del pueblo de Dios. No porque Dios así lo quiso, sino porque ellos resistieron el deseo de Dios de bendecirlos. Ellos no tomaron la mano que Dios les extendió. Ellos menospreciaron la paciencia de Dios, que todo el día estaba allí con mano extendida hacia ellos, y rehusaron hacer lo que Dios ordenó, contradijeron lo que Dios reveló por medio de Cristo y sus apóstoles. Y esta es la verdadera explicación, porque la mayoría de los israelitas no están en el pueblo de Dios. Espero que repase bien el capítulo 10 y el estudio que hemos hecho sobre este capítulo. Estamos ahora listos para estudiar en el capítulo 11 el hecho que todo Israel será salvo. Ahora, antes de entrar en la lectura de este capítulo y estudiarlo versículo por versículo, hay dos principios muy importantes de interpretación que debemos tomar en cuenta. El primero es que hay que examinar este capítulo en el contexto del tema y la enseñanza del libro entero de Romanos. Recuerden que el tema del libro de Romanos es la justicia de Dios. El justo por la fe vivirá. Y especialmente hay que tomar en cuenta el contexto de los capítulos 9 al 11 de Romanos. El segundo principio de gran importancia es que hay que interpretar textos difíciles, y este capítulo es un texto difícil. Hay que interpretar textos difíciles de acuerdo con enseñanzas claras en el resto del Nuevo Testamento. Este es el mismo principio que aplicamos cuando llegamos al libro de Apocalipsis y otros textos que son un poco difíciles. Tomamos enseñanzas directas, claras, inconfundibles, como base, y luego acomodamos los textos difíciles a estos textos, a estas enseñanzas claras, sencillas, directas, que no son difíciles de entender. Y deben estar de acuerdo con estas enseñanzas. Así que primeramente el contexto del tema del libro y de los 3 capítulos que abarcan este aspecto del tema de la justicia por medio de la fe en relación a la nación de Israel. Y segundo, tomando en cuenta que estas enseñanzas aquí no deben contradecir otras enseñanzas claras en el Nuevo Testamento. En el capítulo 9 comenzamos nuestro estudio del problema del israelita incrédulo. Dios había prometido a Abraham y a los otros patriarcas del pueblo de Israel grandes bendiciones. En el desarrollo del pueblo de Israel a través de los siglos, Dios hizo que fuera evidente, por medio de muchas profecías, que estas bendiciones llegarían a Israel por medio del siervo de Jehová, el Redentor de Judá, el Mesías de Dios, Cristo Jesús. Pero cuando el Cristo, el Mesías, vino, fue rechazado por las multitudes del pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Cuando sus apóstoles empezaron a predicar el Evangelio, relativamente pocos israelitas obedecieron. Sin embargo, el Evangelio no ofrece ninguna esperanza a los judíos aparte
de la obediencia al mismo Evangelio de Cristo Jesús. Todo esto produjo ciertas ideas equivocadas que Pablo corrige en estos 3 capítulos de Romanos. Nos enseña claramente que la justificación por fe, o sea, el Evangelio, no contradice la promesa de Dios. Algunos deducían, equivocadamente, en base a la desobediencia de los judíos y su consecuente exclusión de las bendiciones del Cristo, que el plan que Dios había formulado y presentado a Abraham, los demás patriarcas y los profetas de Israel había fracasado. Pero Pablo insiste en Romanos capítulo 9 que la palabra de Dios no ha fallado. Al contrario, el plan y las promesas de Dios siempre habían sido únicamente para los creyentes, no para toda la nación de Israel. Enseguida Pablo trata la idea que si esto fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, realmente es Jehová quien tiene la culpa por la infidelidad de su pueblo y sería injusto que los condenara. Pero el apóstol Pablo nos ha enseñado en Romanos 9 y 10 que Israel tiene la culpa por su propia condenación. Dios ha hecho todo lo posible por salvar a Israel por medio del Evangelio, pero Israel ha resultado rebelde y contradictor. La única conclusión lógica parece ser que Dios ha desechado a su pueblo antiguo, pero no es así. En Romanos capítulo 11, el mensaje inspirado nos enseña que Dios no ha desechado a su pueblo. Al contrario, todo Israel será salvo. Si esto nos parece raro, y como si fuera una contradicción de lo que acabamos de estudiar en Romanos 9 y 10, es porque no hemos entendido todavía cuál es el pueblo de Dios y lo que es en realidad Israel en el libro de Romanos. Y estos puntos de cuál es el verdadero pueblo de Dios, cuál es Israel en el libro de Romanos, que estaremos estudiando en los siguientes versículos de Romanos capítulo 11. Y aprenderemos que la nación entera de Israel no es el pueblo de Dios. El remanente fue escogido y fue escogido por gracia, pero fue escogido un remanente siempre. Romanos capítulo 11 y el versículo 1 comienza nuestro estudio del remanente escogido por gracia. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Note que el texto no dice que Israel no ha sido desechado para siempre. Decir que Israel no ha sido desechado para siempre implicaría equivocadamente que Dios lo ha desechado, pero solamente por un tiempo limitado. Lo que el texto dice es que Dios no ha desechado a su pueblo en ninguna manera. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Esto no contradice lo que ya nos ha enseñado, que Israel tropezó y como consecuencia Israel no alcanzó la justicia que buscaba, que el celo de Israel no les serviría porque tenían celo no conforme a ciencia, que deben obedecer para ser salvos, pero que no han obedecido, que Dios les ofrecía sus bendiciones, pero ellos les resultaron rebeldes y contradictorios. Y no contradice todo esto, porque todo esto tenía que ver con la nación entera de Israel. Pero la nación entera de Israel no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios al cual desde antes conoció es un remanente solamente, no toda la nación.
El pueblo de Dios es un grupo pequeño adentro de la gran nación de Israel. Como aprendimos en el versículo 6 del capítulo 9, no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son verdadero pueblo de Dios. Por supuesto, hay gentiles también en el pueblo de Dios. Pero en este texto, y esto es importante, creo, para entender todo cuanto dice acerca de Israel en este contexto. En este texto, él no está tratando el problema de la salvación de los gentiles, sino el problema de la condenación de la mayoría de la nación de Israel, a la luz de las promesas de Dios a su pueblo. Así que, aunque esto parece contradecir las enseñanzas ya presentadas en los capítulos 9 y 10, que Israel no alcanzó la justicia de Dios, la declaración que Dios no ha desechado a su pueblo en ninguna manera no lo contradice, porque fue la nación de Israel la que no alcanzó la justicia de Dios. Pero la nación entera no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es solamente un remanente, un grupo pequeño dentro de la nación de Israel. Además, Pablo se presenta a sí mismo como prueba de que no ha desechado Dios a su pueblo, porque Pablo mismo es israelita, pero es israelita legítimo, aún en el sentido material. Y esto es lo que él presenta en el versículo 1 del capítulo 11. Porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Y Pablo, Saulo de Tarso, Pablo el apóstol, sí fue creyente, estuvo en el pueblo de Dios, es parte de los escogidos del Señor y no ha sido desechado. Luego en los versículos 2 al 4 nos presenta a Elías como ejemplo del pueblo de Dios como remanente. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías pensaba que toda la nación de Israel había abandonado a Dios, pero estaba muy equivocado, porque había un remanente fiel de 7,000 hombres, y estos 7,000, el remanente, eran el pueblo de Dios en aquel tiempo. Toda la nación de Israel no eran solamente 7,000 hombres, y toda la nación de Israel no era el pueblo de Dios, sino solamente los 7,000. Había diferencia entre toda la nación de Israel y el pueblo de Dios, el remanente, los 7,000. Siempre ha habido diferencia entre el pueblo de Dios y la nación de Israel, aun cuando Israel era pueblo escogido de Dios. Dios siempre ha podido discernir la diferencia entre los que eran legítimos hijos suyos y aquellos que eran solamente carnalmente o materialmente descendientes de Abraham y Jacob. En el tiempo de Pablo también había quedado un remanente, como dice en el versículo 5. Así también aún en este tiempo, así como en el tiempo de Elías había quedado un remanente, también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. El concepto de la salvación de solamente un pequeño porcentaje de la población también está de acuerdo con lo que Cristo enseñó, cuando él en Mateo capítulo 7
Y el versículo 14 habla de aquella puerta por la cual entran solamente pocos. Aquel camino estrecho por el cual andan solamente pocos, mientras la mayoría anda por el camino ancho. Y como siempre, este remanente fue escogido por gracia. Y esto significa, por supuesto, que no es por obras. No puede ser por obras y por gracia al mismo tiempo. ¿Por qué? Sencillamente porque hay una diferencia fundamental entre la elección en base a las obras y la elección en base a la gracia. Y la diferencia es que la primera, la elección en base a las obras, se merece. Pero la segunda, la elección en base a la gracia, no se merece. Por este motivo, los israelitas que buscaban la justicia por medio de las obras, como hemos venido estudiando en estos 3 capítulos, los israelitas que buscaban la justicia por medio de las obras no pudieron ser parte del pueblo de Dios, porque no es por obras, sino por gracia. Ahora, algunos han ido al extremo y han malentendido este asunto de la gracia y las obras, y creen que, por tanto, no hay nada que nosotros debemos hacer para recibir la bendición de Dios. Pero el hecho de ser por gracia, no por obras, no significa que no hay nada que debemos hacer para aceptar o recibir la bendición de Dios. Acabamos de estudiar en Romanos 10, 9 y 10, que es necesario creer en el corazón, y que es necesario confesar con la boca, y que es necesario, según otros versículos que estudiamos, creo que es el versículo 11 de Romanos 10, que es necesario invocar el nombre del Señor. Así que no es esto lo que significa, sino que significa que no hay nada que podemos hacer para ganar o merecer la bendición de Dios. Aún los actos de fe que Dios pone como requisitos, como por ejemplo el arrepentimiento o el bautismo, estos no son obras de justicia humana. Pablo dice a Tito, en Tito capítulo 3, versículos 4 al 7, que el lavamiento de la regeneración, que es el bautismo, no es obra de justicia que nosotros hacemos, sino que son obras de fe en Dios. Son la manifestación de una fe viva, como la que menciona Santiago en el capítulo 2 de su epístola. El bautismo mismo es un acto en el cual nosotros estamos confiando en la obra de Dios, según Colosenses 2 y el versículo 12, no en la obra de uno. Pero siempre hay requisitos que debemos cumplir para recibir, para aceptar el don de la salvación que Dios nos ofrece. Pero el hacerlo por medio de las obras es algo muy diferente, porque es algo que se gana, algo que se merece. Aunque la nación de Israel no alcanzó la justicia de Dios que buscaba, el pueblo de Dios, el remanente escogido, sí la alcanzó. Y esto es lo que Pablo dice en el versículo 7 de Romanos 11. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Nota la diferencia entre Israel y los escogidos. Y los demás, los que no fueron los escogidos, los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Los que no fueron escogidos, porque buscaban la justicia por medio de las obras, no porque Dios no quiso salvarlos, no porque Dios no quiso ofrecer la salvación a todos,
no porque Dios decidió de antemano que algunos iban a ser buenos y otros malos. Los que no fueron escogidos porque no se acomodaron al plan de Dios, porque no aceptaron al Cristo, porque dispusieron buscar su propia justicia por medio de las obras en vez de aceptar la justicia de Dios que se ofrece por medio de la fe y la gracia.